Bienvenidos todos a esta presentación. Para quienes deseen escuchar la conferencia en español, tenemos el servicio de interpretación simultánea para este evento. Entonces, la opción correspondiente se encuentra en el fondo de su pantalla y tenemos al intérprete Martín Muedano. Él será nuestro intérprete de este evento. Tenemos una opción de traducción simultánea para este evento. Esta se encuentra en la parte inferior de su pantalla y agradezco al señor Martín Muedano por su participación como traductor de este evento. Also accompanying us in this event is Profesor Roberto. También se encuentra con nosotros el profesor Roberto Avelar, director del Consejo de Directores de la Sociedad Mexicana para Ingeniería Geotécnica, a quien le pido que nos dé unas palabras de bienvenida. Por favor, Roberto. Muchísimas gracias. Me comunicaré en el idioma inglés en atención a nuestra distinguida expositora de esta conferencia. Good afternoon in Austria. Buenas tardes en Austria. Bienvenidos todos a este importante evento de la Sociedad Mexicana para Ingeniería Mecánica, Geotécnica, perdón. Y me complace recibir a la doctora Medicus, que nos dará una presentación muy interesante. Muchísimas gracias a la doctora Medicus por estar con nosotros. En este momento, estamos conectados como unos 80 personas, gracias a nuestro organizador, Ricardo, el consejo y de los directores de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Y les agradezco por esta oportunidad y aprovechar la tecnología y reconocemos la personalidad en ese campo y que nos permite estar conectados. La doctora Gertrude Medicus en geotecnia computacional será muy importante. Todo mundo sea bienvenido. Disfrutemos esta presentación tan interesante. Y nuevamente, gracias a la doctora Gertrude Medicus por su presencia. Thank you, Roberto. Next, I am going to read a summarized. A continuación voy a leer un perfil breve. La doctora Medicus es ingeniero geotécnica con investigación en geotécnica computacional. Ella estudió ingeniería civil en la Universidad de Innsbruck en Austria y también en Noruega. En su tesis de doctorado desarrolló el modelo constitutivo e introdujo una modelación para la arcilla y desde 2014 trabaja como investigador de postdoctorado en el Departamento de Ingeniería de Geotécnica de la Universidad de Innsbruck. Actualmente ella es la investigadora de lo que se lleva a cabo en Odyssey y se enfoca en modelos constitutivos de suelos, en particular en los modelos de hipoplasticidad. Su investigación está relacionada hacia el comportamiento asintótico de las tensiones y las predicciones de esfuerzos, y el trabajo de segundo orden es el análisis de la reducción de esfuerzo y los enfoques de análisis de tensión. Ella contribuye al entendimiento de la modelación de suelos al aplicar y enseñar modelos constitutivos y aplicarlos. Le doy la bienvenida y le agradezco a la doctora Medicus por su apoyo a la Sociedad Mexicana de Investigaciones Geotécnicas por darnos estos modelos constitutivos del análisis de suelos. Muchísimas gracias. Puede empezar ahora con su presentación. Muchas gracias. Permítanme compartir mi pantalla. Y espero que ahora funcione. Gracias por su introducción y gracias también por su invitación. No voy a hablar de cómo nos ayudan estas visualizaciones a entender la modelación constitutiva. Antes de eso, les voy a dar una breve introducción al tema. ¿Por qué necesitamos modelos constitutivos y por qué necesitamos entenderlos?
necesitamos definitivamente estos modelos para llevar a cabo simulaciones de elementos finitos y necesitamos entender el modelo para escoger un modelo apropiado e interpretar los resultados de ellos. También son teorías que incluyen ciertos conceptos mecánicos y matemáticos. Para entender estos conceptos, también nos ayudará a entender y explicar la mecánica de suelos. Los modelos constitutivos, por ende, son los marcos que nos proporcionan la posibilidad de mayor entendimiento. Existen muchos aspectos importantes relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de los modelos constitutivos. Entre ellos, tendríamos que hacer cálculos para entender las ecuaciones. Y también es importante tener explicaciones y tener discusiones en torno al tema. Existen excelentes libros relacionados con la modelación constitutiva y, por supuesto, también hay cursos y videos de universidades que están disponibles. Y definitivamente mucho más. En esta presentación voy a hablar muy poco de estos temas porque casi exclusivamente les mostraré las visualizaciones y las animaciones como una de las posibilidades para mejorar el aspecto visual de la enseñanza de la modelación constitutiva. El proyecto del que les hablo es un proyecto continuo y no les estoy presentando un proyecto terminado todavía. He escogido algunos temas relacionados con las superficies de falla, por ejemplo, modelos diferentes de la elastoplastía y la hipoplastía. Y dentro de estos temas explicaré algunos conceptos que están incluidos. Esta presentación entonces nos debe dar un panorama general del proyecto y quiero abordar dos perspectivas. Por supuesto, la del aprendizaje, daré algunas explicaciones y también la perspectiva de la enseñanza o docencia. Y quiero darles un panorama general de lo que se podría utilizar de este proyecto. Debido a que la idea total detrás de este proyecto es compartir las visualizaciones como materiales de enseñanza y aprendizaje para todos. Todas estas visualizaciones se comparten bajo la licencia abierta de CC y ustedes pueden copiarlo si ven este logo y lo pueden utilizar. Les voy a dar ahora una breve introducción de estas mediciones de tensión y de las variantes y se consideran positivas en compresión y a menudo utilizamos las tensiones presentes para caracterizarlas en los problemas geotécnicos y también consideramos esto es suficiente mostrarlo en KPA. En la línea roja, por ejemplo, es cero cohesión y les mostraré un ejemplo de la trayectoria de tensión hacia esta línea. Y posteriormente les voy a mostrar estas curvas correspondientes y la respuesta volumétrica. Esto es solo para fines de introducción. Si continúo con estos principios de tensión, podríamos explicarlo en principios tridimensionales. En esta diapositiva les presento el hexágono de Moore-Coulomb. La línea es la línea estática que incluye la tensión media efectiva del estado que estamos buscando, que se encuentra en esta viñeta, y esta línea hacia el eje estático se puede describir a través de una tensión desviatoria. Ahora, cuando damos una rotación hacia campo de desviación, vemos el eje Q3 y para definir la ubicación de esta viñeta roja, que es un estado de tensión arbitrario, necesitamos un tercer ingrediente o medida de tensión y esta puede ser el ángulo del ángulo, de la beta. Y
Y para las compresiones axisométricas, el ángulo de filón, esto sería la extensión, el ángulo es menos 30. Así que tenemos estos tres, una posibilidad para tres ingredientes que es la tensión efectiva media, la tensión desviatoria y el ángulo de filón. Una desventaja de las animaciones es que qué es lo que tendríamos que ver. Ustedes tendrían que enfocarse en algo. Quizá les interese buscar alguna otra dirección del pentágono, del hexágono de Moore-Coulomb, y es cuando empezamos a hacer una gráfica interactiva. Aquí nuevamente les muestro el hexágono de Moore-Coulomb y pueden acercar o alejar y pueden girarlo hacia, por ejemplo, a la explicación desviatoria o la tensión desviatoria. Y hemos agregado los planos PQ para ver los estados de compresión y podríamos también nuevamente girar, por ejemplo, hacia el plano de desviación o hacia el punto que ustedes lo deseen. En esta área he agregado la ecuación a este hexágono que resulta en un corte del hexágono. Al agregar cohesión nos permite tener ciertas tensiones y también nos permite predicciones del, perdón, del plano del esfuerzo o la tensión. Y eso es lo que podríamos ver aquí. Una parte sólida y transparente. Este es donde podríamos ver las predicciones de tensión para el hexágono de Moore-Coulomb, incluyendo la cohesión. Continuaré mostrándoles más hipótesis y más de estas partes interactivas. Aquí quiero mencionar que todos estos se han creado con un software Asymptote, que es un software libre, gratuito, que es muy útil para utilizar diagramas y también figuras tridimensionales. A propósito de las asíntotas, quiero agradecer a Peter Schrocken por proporcionarnos el software, porque es muy bueno para crear estas figuras y también para entender las formas y posteriormente analizar figuras y superficies tridimensionales más complejas. Una nota adicional sobre esta presentación. Después de la presentación será posible descargar o tener la presentación en PDF de esta presentación para que ustedes puedan dar clic al enlace y también podrán encontrar todas las visualizaciones en línea. Aquí les muestro la superficie de acuerdo a Fenices y la forma del cilindro implica que las fuerzas son independientes de esta fuerza. Si incremento esta fuerza media, sigo teniendo aquí una fuerza de corte intermedia. Estos criterios se utilizan principalmente para describir la cedencia de la matriz. Y nuevamente pueden ver las predicciones de la tensión y cómo resultan de estas en esta superficie. Un poco similar a ello es la condición de Tresca, que intersecta con el plano de intersección y es un hexágono regular. Podemos ver que se incrementa este esfuerzo medio y no afecta las predicciones, por lo menos para un ángulo de carga constante. Y nuevamente podríamos ver la parte transparente y esta parte sólida es cómo se verían las predicciones para las condiciones en el plano de corte. Y esto es diferente para aquellas superficies para describir la fricción de los materiales y nuevamente les voy a mostrar esta figura cónica con el plano de desviación y nuevamente es visible
que un incremento en la fuerza media efectiva resulta en un incremento de la resistencia de desviación. Y nuevamente, los resultados al cambiarse este elemento en este eje. En la siguiente diapositiva les muestro el codo según a Matsuoka Nakai y también está enlazado en sus materiales. Lo van a poder ver en una animación en comparación con Moore-Coulomb. Y nuevamente he agregado el plano PQ y la cohesión. Y también les muestro cómo las predicciones de la tensión en un plano, cómo serían en este modelo de Matsuoka Nakai. Y hacemos una comparación con estos dos modelos, entre Moore-Coulomb y Matsuoka Nakai, para estimar mejor cuánto difieren en los diagramas. Aquí en el lado izquierdo, en azul, nuevamente tenemos el hexágono de Moore-Coulomb y en rojo el de Matsuoka Nakai. Del lado izquierdo, muestro la diferencia entre estos dos modelos y estoy comparando ahí los ángulos de fricción para diferentes ángulos de filón. Y aquí, para un ángulo de 30 grados y cero cohesión, la predicción para esta extensión coinciden en estos dos puntos. Empiezo aquí la animación para ver la extensión axisimétrica y aumentamos el ángulo. Y vemos que la diferencia aumenta hasta alrededor de 17%. Y podemos ver que en algún punto entre 0 y 15, la diferencia es la más alta. Y entonces, conforme este punto se llega a este estado de compresión asimétrica, las predicciones vuelven a coincidir. El rango de los ángulos de filón entre 0 y 15 grados es el rango donde se reporta la falla. Y los problemas geotécnicos a menudo se idealizan en las condiciones de plano y definitivamente se trata primeramente de tener el foco en el rango en que estamos investigando o estudiando el modelo constitutivo. Espero que me sigan. Espero que esto siga funcionando y me estén siguiendo. Este es el plano de desviación normalizado que nos muestra los estados de las ciénagas de la bahía de San Francisco y se utilizaron los datos experimentales con Matsuoka Nakai y Moore-Coulomb para poder ver los puntos de coincidencia durante esta predicción de Moore-Coulomb son conservadoras comparadas con Matsuoka Nakai en este experimento. Aquí nuevamente les muestro el plano PQ con la línea de falla de acuerdo con las dos versiones de Matsuoka Nakai y Moore-Coulomb y con cohesión 0 y en este caso el ángulo de 40 grados. Ahora voy a mantener este punto rojo fijo a 100 kilopascal y voy a incrementar la cohesión reduciendo el ángulo de fricción y esto resulta en un incremento de las tensiones y una disminución de estos valores en tensiones más fuertes. Probablemente es lo que todos esperaríamos que sucediera. Ahora voy a repetir lo mismo. Aquí en el lado izquierdo voy a mantener este punto fijo
de compresión, y también a la mitad tenemos a Matsuoka Nakai y a la derecha he agregado el modelo de Moore-Coulomb y voy a continuar incrementando la cohesión y reduciendo el ángulo de flexión. Y si ahora vemos en los planos de desviación, vemos que esto también afecta la predicción de esfuerzo en todas las direcciones de desviación, y en su momento Matsuoka Nakai para el ángulo de fricción cero y cohesión tienen estos comportamientos para los ángulos de flexión. Entonces es importante recordar que la cohesión afecta la superficie de falla, aunque la resistencia para la compresión se mantiene constante en esta animación que tenemos aquí. Hasta ahora no he hablado todavía de modelos constitutivos y solamente sobre la cedencia y las superficies de falla que están incluidas en los modelos de suelos. Y ahora voy a empezar con el modelo perfectamente plástico de lineal elástico de Moore-Coulomb. Al lado izquierdo tenemos la figura que ya les he mostrado en el plano PQ con la línea de falla de Moore-Coulomb y esta tensión aplicada en la muestra para aquí también les muestro esta respuesta a la tensión sobre la tensión axial y nuevamente les muestro la respuesta volumétrica del experimento. He agregado una simulación del modelo y podemos ver cómo se describe la parte de la tensión y podemos ver la fuerza se describe a través de la línea de falla de Moore-Coulomb y he tratado de ajustar la rigidez inicial con el módulo de elasticidad y he tratado de ajustar esta relación para tener la respuesta volumétrica. Ahora incremento la fuerza de 100 a 200 kilopascal y podemos ver cómo un aumento resulta en un incremento de fuerza en las dos figuras arriba, y también vemos que un incremento en el nivel de fuerza mantiene la constante de rigidez y no resulta en un aumento o disminución de rigidez. Y entonces si seguimos haciendo lo mismo con 300 kilopascal ahora, básicamente veríamos lo que vimos anteriormente y tenemos un incremento en fuerza, pero no un incremento en rigidez. Aquí estoy agregando resultados experimentales de Huston Sand, de la arena Huston, y vemos que el incremento del nivel de fuerza también debe resultar, o al menos en los resultados, nos aumenta la rigidez que no se puede capturar con este modelo de lineal elástico perfectamente plástico. Este es el módulo elástico, la relación, y en la siguiente tenemos el ángulo de fricción, la cohesión y la latencia. La cohesión y la latencia se mantienen en cero en esta simulación. En la siguiente diapositiva, he incrementado la relación para esta respuesta hacia la prueba triaxial, y entonces en esta prueba podemos ver que el cambio de esta relación solo afecta la respuesta volumétrica en ese caso. Para otras pruebas de elementos hay limitantes cinemáticas al hacer las pruebas de compresión o en los planos de fuerza y también de tensión biaxial, y vemos los efectos que tiene. Recientemente he cargado algunas animaciones relaciones con la influencia de esta relación para ilustrar el efecto
sobre la parte de la tensión. Hay un poco más relacionado con estos modelos en la página web y ahora voy a presentar los modelos relacionados con los estados críticos de la mecánica del suelo. Es el modelo modificado de CAMCLAY y también la hipoplasticidad de la arcilla. Del lado izquierdo nuevamente les muestro el plano PQ con la línea roja, que es la línea de estado crítico, y la línea azul, que es el eje estático mayor. Del lado derecho pueden ver la relación, cómo está siendo afectado nuevamente con el CSL en el punto y la línea de compresión normal para definir los estados normalmente consolidados. Esto incluye esta relación y esta proporción como variables adicionales del estado y eso hace posible distinguir entre estados sueltos o rígidos o diferentes relaciones de consolidación. En ambos modelos existe una relación de vacío crítico que depende de la tensión para distinguir entre suelo suelto o compacto o en arcillas entre normales o más consolidadas. Estos puntos son en este plano de tensión en las pruebas triaxiales en muestras de arcilla reconstituida y se pueden aproximar con esta línea roja para describir la relación de vacío crítico. Y si graficamos esta línea en el experimento en una forma logarítmica, esto se aproxima a esta línea recta para las arcillas y esta línea de estado crítico se supone que es paralela con la línea de compresión normal que también está incluido en la hipoplasticidad de la arcilla y en este modelo. El modelo MCC es el modelo de endurecimiento que está asociado con el flujo y muestro aquí nuevamente la línea de estado crítico en el plano PQ. Por debajo muestro este plano de mínimo con la línea de estado crítico que se acerca a estados de poca y alta consolidación, también la línea de compresión normal. Y aquí en la parte superior, en la tensión desviatoria y tenemos el esfuerzo. Y por debajo voy a mostrar la respuesta volumétrica en esta relación de vacío en este plano. Y ahora les mostraré la simulación de una prueba convencional sobre una muestra de arcilla consolidada normalmente, lo cual significa que la tensión efectiva media es igual a la presión de preconsolidación. Eso implica que el estado inicial se encuentra en esta línea de compresión normal. Y aquí al lado derecho, la línea de estado crítico en el plano PQ se puede describir con esta ecuación y esta línea en este plano con esta ecuación inferior y en el paralelo logarítmico tenemos esta línea de compresión. Empiezo la animación y podemos ver el endurecimiento. Podemos ver la sedencia cómo crece y podemos ver que la superficie de sedencia tiene una forma elíptica. Escribí aquí la ecuación del lado derecho. El flujo asociado implica que el incremento plástico son perpendiculares a la superficie de sedencia. Y al continuar, sigo haciendo la prueba y podemos ver que la relación, este incremento disminuye en comparación con su incremento desviatorio. Y al seguir
acercándonos a las líneas de estado crítico en ambos planos, podemos ver, tenemos esta fuerza de distorsión y llega un punto en el que tenemos una relación de vacío constante y la respuesta típicamente es para la arcilla normalmente consolidada al acercarnos al estado crítico. En la siguiente diapositiva nuevamente les muestro las mismas arcillas y les muestro una animación de una arcilla normalmente muy consolidada y significa que ha habido una presión de preconsolidación más alta que define el tamaño del bloque de excedencia y tiene un efecto y como la arcilla altamente consolidada implica que esta relación de carga es más crítica. Nuevamente empiezo la animación y hasta alcanzar este bloque de excedencia, el comportamiento se encuentra en este campo. Podemos llegar más alto de esta línea y tener relación más crítica y al llegar el punto de excedencia, entonces aquí en este lado seco, el incremento apunta hacia la izquierda, lo cual significa que se tiene que dilatar para alcanzar el estado crítico. Y nuevamente, el incremento volumétrico se desvanece hasta alcanzar o tan pronto llega al estado crítico. Lo que podemos ver aquí es que tenemos un estado pico con un subsecuente suavizamiento de la tendencia. En la página web ustedes también podrán encontrar animaciones y simulaciones con modelo modificado con las pruebas de compresión. En esta diapositiva he resumido los parámetros del modelo, que es el ángulo crítico de fricción para definir la pendiente de CSL, la ordenada y la pendiente de la línea de compresión, la pendiente de la línea de carga y la rigidez y ya les he hablado un poco sobre esta superficie elíptica en el plano de tensión y si lo vemos ahora en el espacio del principio de tensión, les puedo mostrar cómo el modelo modificado se comporta y en el plano de desviación, en este caso, cómo se supone que se aplica. Esto me lleva a las visualizaciones relacionadas con la hipoplasticidad de la arcilla, que incluye un concepto muy similar y simplemente lo que cambia es la matemática. Y aquí les muestro nuevamente el plano PQ con la línea de estado crítico y nuevamente sobre las pruebas convencionales y también ya he graficado la respuesta de una muestra normalmente consolidada. A la derecha les muestro esta respuesta que es muy parecida a la respuesta del modelo modificado para la muestra normalmente consolidada y aquí he agregado la relación de tensión sobre la tensión de desviación y acá nuevamente he agregado la relación de vacío con la línea de compresión normal y la de compresión crítica y la respuesta volumétrica que se describe a través de esta relación de vacío. Y el estado inicial se indica con este círculo y el estado final se indica con el punto. Ahora les voy a mostrar la constante para todas las simulaciones que les muestro
y les muestro la influencia de la tensión inicial. Al incrementar la relación de consolidación, al incrementar el efecto medio y conservar la constante, esta relación de vacío. Esto es en una arcilla consolidada. He incrementado este estado inicial y los resultados con fuerzas menores y tengo la misma relación crítica y comportamiento en toda la prueba. Seguí aumentando la relación de consolidación al disminuir el efecto medio y tan pronto como el estado inicial está por debajo de esta línea, el estado inicial está muy consolidado y eso significa que en una respuesta volumétrica tenemos este comportamiento a fin de alcanzar la línea de estado crítico y podemos ver en esta respuesta hay picos y después una tendencia a la normalización y pareciera que esta línea en este plano PQ, esto es lo que podríamos ver en el lado derecho y la relación de tensión excede a la relación de esfuerzo. Es importante incluir la relación de vacío como una variable para ver los efectos en el esfuerzo de corte. Normalmente en las muestras muy consolidadas se contraen y se dilatan hasta llegar a este punto crítico. En esta parte también tengo simulaciones sobre las pruebas triaxiales y es básicamente lo que hemos visto antes, pero con la muestra normalmente consolidada al inicio y esta vez voy a aumentar la relación al disminuir esta proporción y mantener la fuerza media inicial. Eso implica que para esta respuesta de la parte de fuerza se traslapa y aquí el comportamiento es similar y tan pronto como el estado inicial está sobreconsolidado, tenemos la respuesta típica de una arcilla sobreconsolidada y significa que la parte de esfuerzo excede esta línea de tensión crítica y tiene estados pico y la relación de fuerza crítica. Eso significa que el ángulo de fricción es más alto que el ángulo de fricción crítico. Ahora les voy a mostrar la respuesta hipoplástica bajo pruebas de compresión al mantener el volumen en la prueba y antes les mostraba aquí la relación de vacío y en el plano de desviación y debido a que esto es constante lo he cambiado con el desarrollo de la presión y los demás planos es lo mismo en cuanto a la respuesta del esfuerzo. Esta línea punteada nos indica la parte de fuerza total. Se los voy a mostrar aquí. Y en la arcilla normalmente consolidada, el volumen se mantiene constante y al acercarse a la línea de estado crítico y tenemos un incremento en la presión en toda la prueba. En ese caso, nuevamente se muestra la influencia de la densidad inicial y hemos variado la relación de vacío y la hemos reducido y con eso incrementamos la relación de sobreconsolidación y vemos cómo se mantiene la misma tensión al disminuir esta relación de vacío. Esto afecta la resistencia de corte y también podemos ver que nuevamente la arcilla sobreconsolidada excede la línea de estado crítico. La relación de tensión excede y los ángulos de fricción pico son más altos que los ángulos críticos de fricción. En la siguiente diapositiva, nuevamente muestro simulaciones de pruebas triaxiales sobre arcilla consolidada y tenemos la respuesta. Y aquí se aumentó la relación al disminuir
esta fuerza media inicial. De esta forma mantenemos constante este valor en todas las pruebas. Y podemos ver aquí que independientemente con esta relación en la fuerza crítica depende de la carga inicial, si se mantiene constante en las simulaciones y, sin embargo, nuevamente, inicialmente, las muestras muy consolidadas pueden exceder la línea de estado crítico de lo que podría alcanzar el estado crítico. Y en esta diapositiva muestro los parámetros que son necesarios para calibrar la hipoplasticidad, y he escuchado rumores de que los parámetros no se relacionan con las cantidades físicas, y esto no es cierto. Y nuevamente necesitamos intercepción de la ordenada en esta línea de compresión, en esta línea logarítmica, y el ángulo de fricción crítica para definir la pendiente de la línea de estado crítico, y un parámetro adicional para controlar la relación del módulo de corte. Y aquí podemos ver, en comparación con el modelo modificado, García modificada. En la siguiente diapositiva les muestro una vista dimensional de la superficie de límites del estado asintótico, y esta superficie por encima de la superficie para llegar a la hipoplasticidad. Y en la parte intermedia les muestro el plano PQ con las líneas de compresión normal y críticas indicando esta superficie. Y en el lado derecho les muestro la relación de vacío, y nuevamente con la línea de compresión y de estado crítico. Voy a dar inicio a la animación y la detendré cuando las líneas lleguen al plano PQ. Esta animación, bueno, vamos a esperar. Esta animación nos debiera ayudar a mostrar que la línea de estado crítico y de las de condición normal, como se pueden interpretar como líneas bidimensionales en el plano PQ. Y ahora en la proyección PQ vemos exactamente lo que se ve a la mitad. Y en rojo vemos la línea de estado crítico, y en azul la de compresión normal, y la superficie en negro. Y al seguir rotando esta superficie hacia el plano de tensión media, llegaremos a ver lo que vemos aquí al lado derecho en el plano PQ. Y vemos este plano, y esto es lo que podemos ver aquí. Y nuevamente podría ser interesante para algunos de ustedes no solamente ver la animación, sino también girar la superficie ustedes mismos, y lo pueden hacer hacia el punto que ustedes lo deseen y ver los planos que les interesen, ver el plano PQ o el plano que a ustedes les interese. Y antes de mostrar la superficie del modelo de arcilla modificado en el espacio crítico, les muestro la superficie de la hipoplasticidad de la arcilla en este espacio. Y como les mencionaba con el modelo de Matsuoka Nakai, por ejemplo, la fuerza crítica sobre este punto está sobre esta superficie del modelo de Matsuoka Nakai. Ahora les hablaré un poco más sobre el proyecto y qué material se puede utilizar. Ustedes encontrarán estas gráficas interactivas ya incluidas en las páginas web,
también en la página de los modelos de suelos y pueden descargar directamente las visualizaciones y en formato PDF o en animación GIF. Y voy a explicar aquí que la ventaja de la animación en PDF es que pueden hacer una pausa, incrementar o disminuir la velocidad de la animación. Y lo pueden hacer con la animación por ende. Sería interesante ver las animaciones en PDF y las pueden encontrar en la página web. Y también pueden encontrar todas las diapositivas de una animación como PDF y para tener todas las diapositivas como PDF, les será más fácil escoger las diapositivas que quieran. Si escogemos, por ejemplo, esta última y utilizarla, no necesariamente tendrían que tomar todas. ¿Dónde se pueden encontrar estas animaciones? Las pueden encontrar todas las visualizaciones en esta página de la página soilmodels.com. Hay muchos recursos útiles. Seguramente ustedes lo conocen y bien vale la pena echarle un vistazo. Y, por ejemplo, existe una herramienta de calibración. Si tienen datos de laboratorio, de pruebas de laboratorio, pueden cargar sus datos y calibrar diferentes modelos constitutivos. O para el modelo hipoplástico, por ejemplo, para algunas páginas y algunas compañías es gratuito. Aquí estamos hablando de la página. Quiero agradecer a David Machine por proporcionarnos esta página y por apoyarme a mí en esta página web. Además, podrán encontrar también los escritos de MATLAB para calcular las superficies tridimensionales o, por ejemplo, los modelos de Matsuoka Nakai, Mark Coulomb o Drucker-Prager. Y esto me lleva al resumen y hablarles de los beneficios de las animaciones. Hay un beneficio personal de las animaciones que consiste en que yo he disfrutado hacerlo y otros beneficios están más relacionados con el entendimiento. Las animaciones nos permiten crear una figura como un proceso y ver el proceso, cómo el proceso nos ayuda a entender las cosas. Y este proceso incluso se puede seguir en diferentes imágenes al mismo tiempo y en una animación y mover las imágenes nos permite encontrar el enfoque correcto, cómo crece el modelo, nos daría la representación de cómo aumenta la superficie de excedencia. Sin embargo, no reemplazan todos los demás aspectos del aprendizaje y la enseñanza de los módulos, como mencioné anteriormente. Se trata de estudiar las ecuaciones, tener discusiones y hacer cálculos, acudir a cursos, ni tampoco sustituye la lectura de libros, pero espero que esto pueda ayudar a la docencia y también el aprendizaje y el entendimiento de diferentes conceptos relacionados con la modelación constitutiva de los suelos. Y esto me lleva entonces a la última página, al reconocimiento de que hace más de 1 año y medio que empecé a compartir mis visualizaciones en medios sociales y algunas personas me han preguntado si las pueden utilizar para la docencia y de hecho esa fue la idea del proyecto, que yo continué haciendo lo que me gusta y los puedo utilizar para fines de aprendizaje y enseñanza y de hecho se creó este Technical Engineers en Twitter y quiero agradecerles y a todo el mundo por el interés continuo en este proyecto. Y además quiero agradecer a la Universidad de Innsbruck por patrocinar el proyecto y por supuesto a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica por invitarme hoy.
Y finalmente, pero no por ello menos importante, quiero agradecerles a ustedes por quedarse y por su atención. Estoy abierta ahora a discusión de sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias. Thanks a lot, Dr. Medicus. Now we're Muchísimas going gracias, to doctora Medicus. start our Ahora session daremos of questions and inicio a answers. I nuestra will going to sesión read the de questions in preguntas Spanish. Voy a leer las preguntas en y español respuestas. y nuestro traductor realizará la traducción correspondiente para que la doctora pueda contestar. Rafael Ortiz pregunta, excelente proyecto. Creo que como parte de la enseñanza de estos modelos se podría incluir como una probeta de suelo, cómo una probeta de suelo se deforma o falla ante los esfuerzos aplicados que el modelo está usando. Así se puede enlazar los resultados de pruebas traxiales con la construcción del sistema. You mean that I go a step further and from the Es decir, que podríamos ir un paso adicional para ver. ¿A eso se refiere la pregunta de cómo se podría utilizar Ricardo? Sí, doctora, a eso se refiere la pregunta. ¿Cómo podríamos utilizar más bien cómo se podría complementar su proyecto con las fallas en las probetas conforme ésta se desplaza en las trayectorias de esfuerzo? You mean as an additional project or Como un proyecto adicional. I think like my intention of Mi intención con este proyecto es que la gente esté consciente de lo que los diferentes modelos pueden capturar y lo que algunos modelos no pueden capturar. Por ejemplo, si la rigidez y la fuerza es importante para su aplicación, entonces puede utilizar el modelo constitutivo que pueda describir esta rigidez, esta relación de rigidez y fuerza. Esa sería la intención de mi trabajo. Y quizá, por ejemplo, a estudiar estas ecuaciones que están relacionadas con la hipoplasticidad y sí, poderles permitirles escoger el modelo aplicado específico para su aplicación. Muy bien. Aquí nuevamente Rafael Ortiz comenta, yo creo que clarifica su pregunta y lo hace en inglés. La voy a leer en inglés, doctora Medicus. I was going to read in English the answer of Rafael Ahora voy Ortiz. a leer la pregunta de Rafael Ortiz. He asked, the idea is to La link idea es vincular how can the cómo triaxial test relates una to the prueba behavior shown triaxial in the se model. relaciona con el comportamiento que vemos en el modelo. in the model or in the application? The model. En el modelo o en la aplicación, en el modelo, la prueba triaxial solo es una respuesta posible del modelo. Por supuesto, hay muchas otras posibilidades de la respuesta del modelo, pero esta es solo una respuesta posible. Y si le interesa las predicciones de falla o de estabilidad o el análisis de la reducción, entonces las pruebas triaxiales pueden ser más interesantes que cualquier otras pruebas. Pero no estoy totalmente seguro de haber entendido su pregunta. Okay, I'm going to read the question of Dr. Bien, voy a leer la pregunta del doctor Vika. ¿Podríamos utilizar estas herramientas para nuestros propios datos de prueba? Pueden utilizar la herramienta de calibración para sus propios datos porque pueden cargar sus propios datos de prueba. Pueden, hasta ahora, he cargado scripts para las figuras que han
visto, pero pueden ajustarle, por ejemplo, para sus ángulos de afección, para sus propios datos. Además de eso, no he cargado los scripts, solamente he cargado las animaciones. Pero si ustedes creen que las pueden utilizar para sus datos, pues escriban un correo electrónico y podemos ver qué es lo que necesitan para sus datos. Quizá para darles un ejemplo, cómo podrían utilizar estos datos y cómo funcionaría. Excelente, doctora. Muy bien, gracias. También nos preguntan si se podría mostrar esta prueba utilizando estas pruebas de visualización. Sí, de hecho, lo hicimos recientemente. No les mostré una animación de la respuesta cíclica. Sin embargo, tenemos un artículo que está bajo revisión y hemos agregado también animaciones para ello y hemos comparado diferentes enfoques de proceso cíclico, de respuesta cíclica. Y sí, ese es el plan, ese es el objetivo para el próximo mes. Excelente, eso sería muy interesante. Rubén Flores nos pregunta si podrían utilizar también para las aplicaciones en diferentes ambientes. Y This question is esta pregunta, sí, ¿le parece confusa? I don't really Realmente no, get it. no entiendo. The models for soft soils as Modelos clay plasticity. These are para los suelos suaves. Estos son modelos para los suelos suaves, especialmente para la hipoplasticidad de la arcilla, y hay muchas extensiones para otros enfoques de resistencia, la rigidez, anisotropía, y yo creo que sí, de hecho, se pueden encontrar todas estas extensiones de los modelos en la página web, y entonces va a depender de su aplicación qué extensión de la hipoplasticidad de la arcilla podrán utilizar. También Gabriel Colorado nos pregunta, ¿han implementado la visualización con estudiantes en clase y han visto alguna mejora en los estudiantes? Sí, he utilizado esto en mis grupos y también tengo la cooperación con otros investigadores y también la han usado, y siempre es difícil medir la mejora de los estudiantes. Es algo difícil de medir. Incluso hemos hecho una encuesta, una para los estudiantes y otra para los maestros. Y si los estudiantes les gustan las animaciones y juegan un poquito con ellas por sí mismos, puede ayudarles porque podría incrementar su interés. Pero creo que es difícil medir de los estudiantes de este año o del año pasado si ha habido una mejora, pero sí les da una idea porque se ha discutido mucho cómo podríamos mejorar o medir una mejora utilizando este proyecto, por ejemplo. No estoy seguro de que las calificaciones se puedan considerar para ello, pero si hay alguna idea de cómo mejorarlo, pues me daría mucho gusto poderlo aplicar. En nuestro chat también hemos escuchado otra pregunta. Nathan hace una pregunta y nos dice, excelente presentación. ¿Usted hace algo similar para visualizar estados de presión utilizando la plasticidad superficial? Sí, qué bueno que menciona esa pregunta porque una compañía me pidió sobre esta plasticidad de superficie. Casi lo olvido y bueno, vamos a incluirlo y voy a cargar también en este sentido. Por lo menos ese es el plan, pero todavía no lo tenemos listo. Excelente, pero gracias, que voy a tomar nota de ello porque debía haberlo hecho desde hace algún tiempo. Gracias por hacérmelo notar. Juan Manuel Villagrán pregunta en español.
Regularmente tenemos que quedarnos con los representados en 2D en un pizarrón de clases. Y estas representaciones 3D facilitan el entendimiento y aún más la comprensión de los modelos. Oh, thank you. Yeah, that's Gracias. good. I can also Eso es bueno. También puedo recordar que los estudiantes por ejemplo, a la línea de compresión lineal, cuando se mencionan las líneas, creo que puede ayudar a utilizar cuando ustedes hacen la rotación para entender cuáles son las proyecciones. Y sí, es bueno que les ayude. En el material que he enviado hay otras herramientas útiles después de... En la última página he agregado también información útil y bajo los ejemplos que pueden utilizar para fines de modelación o de enseñanza y también la herramienta de calibración. Y también hay otra visualización interactiva del modelo CCM. Y si descargan el material escrito que mandé, también pueden revisar. Y también he visto otra pregunta relacionada con los libros. Y también hay un canal de YouTube de Nicolás Espinosa que recomiendo muy ampliamente para poder tener una explicación detallada de un tema similar. Entonces, hay muchas otras herramientas muy útiles en este nivel. That's a great project, not only Es un because excelente proyecto, no solamente porque tenemos una mejor percepción del desempeño del modelo, sino porque también nos da la oportunidad de escoger el mejor modelo para la situación que estamos estudiando. Ha utilizado para visualizar la influencia de esto en los suelos saturados. No lo he hecho. Esto definitivamente sería muy interesante porque es un tema muy importante, pero temo que no tendría tiempo suficiente. La realidad es que hago una animación y tengo una idea de 2 más, entonces tengo un crecimiento exponencial de ideas, pero cuanto más tiempo dedico al proyecto, más me doy cuenta de cuánto tiempo dedicaría en el proyecto y definitivamente temo que no podría hacerlo en este proyecto, pero de todos modos lo voy a anotar porque, bueno, no sabemos qué es lo que trae el futuro, pero qué bueno que me lo menciona. Sí, también aquí en nuestro chat lo voy a leer en español. la teoría de Moore-Coulomb la considera que es menos rigurosa que la desarrollada con la teoría de Matsuoka Nakai. ¿O cuál de ellas considera que arroja mejores resultados? From the true triaxial A partir de los 2 experimentos biaxiales o triaxiales, Matsuoka Nakai nos da resultados más realistas que el modelo de Moore-Coulomb. Sí, excelente, por supuesto. Otra más. Excelente presentación. Pregunta. ¿Hay una regla aplicada para el modelo hipoplástico utilizando Matsuoka Nakai asociado o no asociado? Es en un plano desviatorio. Hay una alineación y si esto se puede traducir en un modelo elastoplástico, sí. Aquí en Doctor Medicus, ¿podría recomendarnos libros relacionados con estos modelos constitutivos solo por mencionar algunos?
Si me mandan un email, les podría mostrar toda la bibliografía o los libros. Yo les recomendaría, bueno, tengo algunos aquí para la modelación. Este es el que yo utilizaría para llevarnos al tema, pero también hay un comportamiento de suelo para la mecánica de suelo. Si les sugeriré 2 libros y esto se los incluiré en esa bibliografía. Muy bien, de acuerdo. Aquí en nuestro chat, Valid Sosa, pregunta en español. Quizá por mencionar lo que pregunta está asociado en el plano desviatorio, más no en el plano PQ, porque creo que eso es algo muy importante. Félix Sosa pregunta en español. La realidad aumentada. Y o realidad virtual para este tipo de temas. Yeah, do you have some more specific ideas for that? But ¿Tiene it's- alguna idea más específica de ello? Pero definitivamente yo creo que sí valdría la pena. Yeah. Sí. Okay. Pastor also asked the question in Pastor también pregunta en español. mencionar cuál podría ser el impacto de considerar o no la hipoplasticidad en túneles excavados en suelos blandos o en cimentaciones sobre suelos blandos. Like how hyperplasticity could contribute Es decir, cómo podría contribuir la plasticidad. No sé si haya una extensión para los suelos, pero sí habría una extensión, pero nunca he estado trabajando con los suelos cimentados. O la pregunta tiene que ver en cuanto al desempeño. Sí, más o menos el desempeño en túneles o en cimentación. David Machine me parece que ha publicado algunas predicciones en los túneles, para los túneles, y también va a depender de lo que se construye y también depende del suelo, si incluye anisotropía o si es importante considerar la respuesta a la tensión, pero creo que también hizo una predicción en un túnel con hipoplasticidad y la extensión de tensión. Sin embargo, sí, sí, definitivamente es posible y tiene potencial de hacer estos cálculos. Pastor también nos pregunta si nos puede proporcionar registros del uso de estos modelos. O un curso, si nos podría dar un curso corto aquí en la sociedad mexicana. Va a depender un poco de mi tiempo y quizá lo podríamos discutir posteriormente. Me encantaría hacerlo, pero tendría que terminar un par de proyectos que tengo para los meses y no sé si podré hacerlo después, pero básicamente me interesaría hacerlo. Podríamos discutirlo si gusta. Sí, sí, quizá podríamos hablar después de ello. Sí, claro, perfecto. Gracias, muchas gracias. Y también, doctor Medicus, otras participaciones envían felicitaciones por su participación, su presentación, y esto sería todo por ahora. Gracias. Y estoy consciente que esto ha sido mucho material para una hora, pero también la idea fue darnos un panorama general
Si aprendimos todo esto en medio año, bueno, entonces les agrego la página web. También habrá algunas otras presentaciones. Podrían tener un panorama general de cómo lo podrían utilizar en sus cursos. Y si hubiera preguntas adicionales, pues simplemente mándenme un correo electrónico y nos mantendremos en contacto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. No se vaya, por favor. Le vamos a dar un reconocimiento. El señor Roberto Avelar, por favor. No tengo ahorita. ¿Tú me We vas a can ayudar con hear la- you, Roberto. Ah, ok. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchas? ¿Sí? Yes, He tenido yes. problemas. He tenido problemas con las actualizaciones el día de hoy con mi computadora. Les ofrezco una disculpa a todos. Gertrude Medicus, I'm very sorry because I have a lot of problems technical Don't here. worry. Perdón porque he tenido muchos problemas técnicos con mi PC. Para la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, estamos muy honrados de que esté con nosotros. Muchas gracias. Su presentación es muy didáctica y también nos explica muchas cosas que tenemos que interpretar a futuro. Así que me da mucho gusto que esté con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Ricardo, no tengo en mi teléfono el reconocimiento. Lo podrías. Miguel Mánica, por favor, ¿nos podrías apoyar para ofrecer este reconocimiento? Gracias, Miguel. Sí, claro. Pues bueno, gracias, doctora. Fue una excelente presentación. Le puedo garantizar que lo vamos a estar utilizando. La voy a utilizar por lo menos yo en mis clases. Nos gustaría ofrecerle este certificado de reconocimiento. Lo voy a leer muy rápidamente. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica otorga este certificado de reconocimiento a la doctora Gertrude Medicus por su distinguida participación en la conferencia El uso de visualizaciones para la enseñanza de modelos constitutivos de suelos en la Ciudad de México el 16 de agosto de 2021, firmado por nuestro presidente Roberto Avelar y nuestro vicepresidente Ricardo Enrique Ortiz Hermosillo, que también coordinó este evento. Le haremos llegar este reconocimiento por correo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor Medicus. Y esto sería todo. Yeah, talk to you. Bye. Ok, muy bien. Gracias. Que tengan un excelente día. Buenas tardes. Lo mismo para ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos.